capítulo 4, los versículos 26 y 27. Ya la semana pasada estuvimos considerando estos versos. Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. Oramos. Padre nuestro y majestuoso Señor, oh Dios de las alturas y Salvador, qué dulce es cantarte a ti, qué bueno es alabarte, qué bueno es bendecirte, Señor. Aún en los cánticos tú nos edificas y nos fortaleces. Ahora te ruego que nos hables, que por favor oigamos tu voz, que no veamos al hombre sino a ti, que no nos fijemos en nada más, sino en lo que tú tienes que decirnos a nosotros. Alabado seas y bendecido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo evitar los ataques del enemigo? ¿Cómo evitar los ataques del enemigo? La vez pasada estuvimos considerando estos mismos dos versículos, a donde el Señor nos instruye que no debemos dar lugar al diablo. Específicamente tomamos el proceso de la ira, a donde esto forma parte de lo que es el contexto, a donde el Señor está tratando de manera especial. Estuvimos considerando cómo el enemigo de las almas maquina, pone acechanzas, de manera que se puede, buscando la manera de que se pueda introducir y afectar así la relación que nosotros tenemos con el Señor, la relación que tenemos con otras personas, la relación que se tiene dentro de la hermandad cristiana. La vez pasada nosotros consideramos de manera personal y puntual la ira. Vimos los peligros que ella trae, los peligros a los cuales nos expone, los peligros a los que estamos nosotros expuestos debido a la necesidad que tenemos de evitar el pecado. Vimos que ese es un momento, esa es una ocasión a donde estamos en vulnerabilidad, o sea, debilidad, a donde fácilmente podemos ser atacados y ceder. Nos encontramos en un estado de enojo y en un estado de vulnerabilidad, repito. También consideramos la necesidad que hay de sofocar esa ira. Vimos la necesidad que hay de no permitir que ella dure demasiado, que ella dure mucho tiempo en nosotros. Satanás es un experto aprovechando ocasiones, aprovechando momentos para afectar al ser humano, sea para llevarlo a pecar, es lo peor, o sea también para hacer que el problema sea mayor y traiga ruina. Él hace que un enojo prolongado se convierta en resentimiento. Un enojo prolongado se traduzca en un corazón endurecido, en un corazón vengativo que busca desquite. Un corazón, un enojo prolongado, él hace que se traduzca en muerte y así sucesivamente. No ignoramos, dice Pablo, sus maquinaciones. No ignoramos que él está pensando, calculando de qué manera introducirse y causar el mayor daño posible. Cuando el enojo o la ira son alimentados, son prolongados, no son tratados, Satanás tomará ocasión para llevar esas condiciones a acciones. Acciones que terminan destruyendo las relaciones. Se parecen las palabras, pero cada una tiene su significado. Termina destruyendo las relaciones. El enojo prolongado incluso apaga el amor en las relaciones, en cualquier tipo de relaciones, no importa cuál sea. Estuvimos considerando, podemos decir de manera global, no, de manera grupal, porque lo vimos en la iglesia, un grupo de personas, vimos esta acción. Lo vimos en el caso de la iglesia a los Corintios, donde se presentó un caso de un pecado público escandaloso. Pablo intervino, llamó a que la iglesia ejerciera lo que se conoce como disciplina eclesiástica o disciplina en la iglesia.
Bueno, pues se realizó. La persona se arrepintió de su pecado y se hacía necesario, después de haber visto este fruto, de que hubiese perdón, que hubiese restauración de la persona que había hecho el mal. Pero esto último, o sea, el perdón, la consolación, la restauración, no se había realizado. Pablo tuvo que intervenir de nuevo. Les refiere el caso, motivándoles a hacer lo que ellos debían hacer, advirtiéndoles que esa ausencia de perdón, o sea, el no perdonar a esa persona, sería una ventaja para Satanás. Satanás ganaría ventaja sobre ellos. Segunda a los Corintios, capítulo 2. Dice la segunda carta de Pablo a los Corintios en su capítulo 2. Dice el versículo 7, así que, al contrario, vosotros más bien debíais perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Este es uno de los primeros temas que Pablo trata en esa segunda carta. Fíjese que fue en el capítulo 2. Quiere decir que Pablo ve ese tema, eso indica que ese tema era apremiante para él. La ventaja que Satanás tendría, podríamos decir que él iba a tomar ocasión, pero la ventaja que él obtendría por esta falta de perdón era que él iba a tomar esos corazones y llevarlos tal vez a un estado de dureza, a un estado totalmente negativo, rotundo, de no querer restablecer la relación con ese hermano. Es como cuando la persona da un no rotundo. No vamos a tener más esa relación como antes. Esto, una situación así, lo que hace es debilitar de una manera significativa la fortaleza de la iglesia. La fortaleza de la iglesia se encuentra en gran parte en la unidad en amor que cada uno de los miembros pueda tener, cada uno de los miembros pueda desarrollar. Oiga bien, no solo la unidad de los miembros, sino en amor. Porque dijimos que la vez pasada que en cualquier institución puede haber unidad, hasta en un partido político puede haber unidad, pero el distintivo por excelencia del grupo de personas cristianas es el amor. El amor es el vínculo perfecto, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Es el vínculo característico que une a la iglesia del Señor. Entonces, el peligro de dar lugar al diablo es grave. No sabemos hasta dónde él puede llegar a afectar la iglesia del Señor Jesucristo, ese grupo de personas que él compró con su sangre. Un estado de ausencia de perdón es capaz de detener el avance de la iglesia. Y si se detiene el avance de la iglesia, el mal y el pecado aumentan. Lo que refrena el mal y el pecado es la acción de la iglesia. Cómo la iglesia introduce santidad a donde quiera que está. Cómo refleja a Jesucristo donde quiera que está. La iglesia, cuando es paralizada, deja de ser sal, deja de ser luz, se torna insípida, o sea, sin sabor. No estaría haciendo ninguna función en el mundo, porque no estaría haciendo el trabajo que Dios le encomendó. El inicio de la iglesia en Jerusalén es un faro de luz. Brilla hasta el día de hoy. Dice la Escritura cómo vivían ellos en Hechos capítulo 2, versículo 44 y 46. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Notó la repetición. Al leerlo juntos, aparece resaltado, ellos estaban juntos.
destacando esa cualidad como una cualidad esencial de ellos. Esa fue la iglesia primitiva, esa fue la primera iglesia en Jerusalén, que ni siquiera con muerte, amenazas, azotes, con ninguna de esas cosas pudieron detenerla. Siguió hacia adelante. Hermanos, esa unidad en amor convirtió a la iglesia primitiva en indetenible. Veamos entonces, habiendo visto este preámbulo y esta introducción, veamos un único punto en esta mañana. Cazad las zorras pequeñas. Así le he llamado. Coincidió con lo que enviaron al devocional, al grupo. Cazad las zorras pequeñas. Creo que este subtema, nada más el nombre, el título, resume de una manera clara y nos dice cómo evitar los ataques del enemigo de las almas. Las zorras pequeñas parecen indefensas, son pequeñas, pero dañan una gran plantación. Si son descuidadas, ellas pueden producir grandes daños. Las zorras pequeñas tienden a rugir las ramitas más tiernas de la viña, entonces resulta que no puede dar fruto el viñedo. Por eso hay que cazar las pequeñas, no solo las grandes. Las pequeñas hacen gran daño. Deseo que este principio nosotros lo apliquemos a todas nuestras relaciones. Sean nuestras relaciones personales, sean nuestras relaciones matrimoniales, sea nuestra relación de iglesia o eclesiástica. El debilitamiento de cualquiera de estas uniones que hemos mencionado es una ventaja que el enemigo de las almas no va a desaprovechar. Son 3 relaciones fundamentales y él está pendiente, él está al acecho. Cualquiera de estas uniones que él logre desarticular, que él logre abrir esa brecha, él no la va a desaprovechar y va a causar gran daño. Tal vez al nosotros ver estas 3 relaciones juntas, digamos, bueno, es difícil aplicar la enseñanza a 3 de manera consecutiva. Bueno, pero vamos a confiar en que el Espíritu Santo nos ayude como maestro y que Él pueda hacer una separación y una aplicación a cada tipo de relación. Vamos a tomar un ejemplo de un tipo de relación, familiar, Caín y Abel. Eso nos ayudará. Vamos a ir a Génesis. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Los versículos desde el 3 hasta el 5. Dice así la escritura, una historia muy conocida por todos. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dice el verso 5, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vemos aquí esta situación, ya nosotros sabemos cómo terminó. El problema de Caín no era grave, honestamente no era grave. Él experimentó envidia hacia su hermano Abel. La ofrenda de Abel fue vista por Dios con agrado. Le agradó a Dios, la de él no. Abel se había esmerado en buscar de lo más gordo de entre sus animales para llevarlo a Dios. Caín sencillamente escogió de los frutos que él tenía. No hizo una selección, no se esmeró, no se detuvo, mientras que Abel sí. Los resultados fueron que la ofrenda de Abel agradó a Dios, fue acepta. La de Caín no. Ya sabemos el trasfondo del tipo de vida que vivía cada uno. Pero limitémonos a la ofrenda.
El caso es que esto provocó celos y envidia en Caín. Cualquiera de nosotros puede experimentar envidia hacia un hermano, hacia otra persona. Por ejemplo, si nos encontramos que un hermano recibe más regalos que nosotros. Asaf llegó a verse tentado a sentir envidia de los pecadores, porque él era azotado todos los días y a ellos todo bien, viento en popa. O sea que no es un problema del otro mundo, es de aquí, de pecadores. Hasta aquí, claro, hay un problema, lo admitimos, había envidia en el corazón de Caín, es verdad, pero lo peor es que el problema no sea tratado. Lo peor fue que el problema no fue tratado. Eso fue lo que sucedió con Caín, o sea, no fue tratado por él. Su enojo se convirtió en disgusto y pronto se manifestó en su rostro. Su semblante decayó. Todavía se podía lidiar con la situación. Todavía se podía tratar si él hubiese tenido la voluntad dispuesta de someterse a la voluntad de Dios, de decir, no, pero yo estoy equivocado. Dios manda las cosas de esta y aquella manera. Bueno, pero continuemos notando el comportamiento de Caín. Cuando en el verso 5 nos dice que decayó su semblante. Recuerde que estamos en Génesis capítulo 4. Dice que decayó su semblante, la última parte del versículo 5. Cuando el Señor ve esa situación, interviene para prevenir el enojo, interviene para prevenir que cualquier cosa pueda suceder. Ese enojo que había sido provocado por esa envidia que él sintió, Dios sabía que podía ser aprovechado por el enemigo de las almas. Pues Dios se acerca y le dice, versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Le está haciendo preguntas. Si Caín respondía a estas preguntas, recuerde que las preguntas lo que nos llevan a nosotros es a reflexionar. Las preguntas nos llevan a pensar, a examinar algo que estamos haciendo. Si nos hacemos preguntas, podemos echar atrás, podemos detener nuestros pasos, podemos cambiar la ruta que llevamos. Si Caín respondía, repito, estas preguntas, pudiera haber llegado a la conclusión de que la raíz de su enojo fue la envidia que él había experimentado y que ya la reflejaba en su semblante, que eso no era bueno, no era justo, no era piadoso, que había que echarlo para atrás. En nosotros, hermanos, no es extraño la presencia del pecado. Somos pecadores. Lo que no debe suceder es que el cristiano deje de combatir el pecado. El pecado está, pero el problema es cuando dejamos de hacerle frente, de encararlo, de luchar contra él. Que deje de hacerle resistencia al pecado, que le permita al pecado hacer de nosotros lo que desee, lo que quiera. Eso es lo que no puede pasar. Pero qué bueno es Dios, que de alguna manera Él, cuando estamos afectados por el pecado, Él trata de que nos detengamos. Él nos interpela y nos dice que no sigamos ese camino porque nos va a hacer daño. En el caso de Caín, Caín no hizo caso. Él no prestó atención a la advertencia. Él siguió para adelante. Él no se detuvo. Entonces Satanás aprovechó esa brecha, aprovechó esa actitud que tenía él de no escuchar las voces de detente. Para, eso no está bien. Le sucedió algo parecido a lo que sucedió con Ananías en el Nuevo Testamento. Dice la Escritura que Pedro le dijo a Ananías, Ananías,
¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hechos capítulo 5, versículo 3. Dice que Satanás llenó el corazón de Ananías. O sea, aprovechó la oportunidad que se le brindó. Se metió por esa brecha y lo llenó, lo ocupó, lo dominó ese corazón. Se le dio oportunidad. En el caso de Caín, él lo hizo también. Lo convenció por completo de que eliminando a su hermano, eliminando a su amado hermano, su malestar se apaciguaría, se sentiría mejor, su sed de desquite sería satisfecha. Satanás lo convenció de eso y no escuchó a Dios. Entonces, en lugar de detenerse, en lugar de reflexionar, en lugar de frenarse por la advertencia de Dios, él procedió a levantarse contra su hermano. Dice el capítulo 4, el versículo 8, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Note lo que dice. Procede, se levanta contra su hermano y lo mata. Pero la Biblia es muy específica, dice que se levantó contra su hermano. No fue contra cualquier persona. La Escritura tal vez desea llamar nuestra atención a lo grave de lo que fue lo que cometió Caín. Porque no fue un crimen contra alguien lejano, fue contra su hermano. Estamos supuestos a amar a nuestros hermanos. Eso es lo normal, eso es lo natural. Estamos supuestos a velar por el bien, a buscar todo bien hacia nuestro hermano. Sin embargo, atención, nos dice la Escritura que si damos lugar al diablo, aquellos que estamos llamados a hacer, a buscar su bien, el enemigo de las almas nos llevará a buscar su mal. Todo lo contrario a lo que es natural. ¿Ve lo grave del asunto? El amor hacia su hermano es algo que crece de manera natural. Yo recuerdo que había un refrán antes que decía que la sangre jala. La gente lo decía así, para significar que hay una búsqueda natural sin que nadie la propicie. Bueno, el enemigo de las almas es capaz de tornar todo eso 360 grados, a cambiar toda esa realidad cuando se le da lugar, cuando se le permite entrar. Tal vez esto suene un poco duro, vamos a ponerlo un poquito más suave. Al dar lugar al diablo, en lugar de buscar el bien de nuestros hermanos, esto puede llevarnos a no amarlos. Está más suave, no estamos hablando de que nos lleva a un crimen, a un homicidio, pero él puede hacer que en vez de tú amar a tu hermano, tú no lo ames, simple y sencillamente. Y si no lo amamos, la relación como quiera está rota. Eso hace entre los hermanos, sea de sangre, sea hermanos en Cristo. Tal vez usted se lo encontró todavía pero ¿cómo va a ser? Tal vez usted se encontró que se diga esto, pero que eso es muy grande. Mire, a mí no me va a pasar eso, como dice la gente. No, eso no es para mí. A mí nunca me va a acontecer algo de esa naturaleza. Pues vamos a llevarla con otro argumento, a la conclusión, al convencimiento. Vamos a preguntar entonces, ¿por qué tantas parejas, incluso dentro de la iglesia o de las iglesias, se casan amándose y terminan en divorcio? ¿Qué es lo que sucedió? Tal vez ellos en principio pensaron que era imposible que pudiera llegar a ese punto. Las emociones estaban muy positivas y muy dispuestas. Sin embargo,
al dar lugar al enemigo de las almas, él aprovechó las oportunidades que le dieron, los enojos los tomó, los hizo tan agudos que el uno dejó de buscar el bien del otro. Las muchas aguas fueron apagando la llama del amor de aquella unión. Luego el uno se endureció contra el otro. Las palabras se fueron tornando cada vez más fuertes, cada vez más hirientes. Las heridas que se causaron el uno al otro no fueron sanadas con la medicina de la palabra de Dios. Y poco a poco Satanás fue abriendo más y más la brecha del barco, hasta que el barco comenzó a absorber mucha agua. Ellos trataron de sacar un buen poco de agua del barco, pero ni siquiera tratando de sacar agua del barco pudieron sincronizar sus movimientos para que fueran eficaces. Y a veces uno trataba de sacar agua por aquí, el otro en vez de tirarla por allá, caían en la misma barca el agua que trataban de sacar y la barca se iba hundiendo por una falta de sincronización, de ponerse de acuerdo, de caminar juntos. Hermano, la sincronización es muy importante. Usted sabía que nosotros caminamos no solamente por la fuerza que tenemos en la pierna, sino porque aprendemos a sincronizar el movimiento. Intente usted a ver si usted puede caminar tirando un pie para acá y el otro para allá sin sincronización. No va a dar un paso hacia adelante. Asimismo es la relación. Cuando se le da lugar a Satanás y no se da el tratamiento bíblico a la situación, eso es lo que va a suceder y eso es lo que ha estado sucediendo en el mundo, incluso en el mundo cristiano, con el tema que mencionamos de los divorcios. Repito, lo mismo sucede si nosotros tratamos de sacar agua de un barco que se hunde. Tenemos que estar sincronizados en que vamos en una misma dirección a buscar el bien de la relación. Porque ya se ha abierto la brecha. Ya Satanás ha hecho así y ha aumentado esa brecha y ha permitido que el agua entre a la embarcación. Espero que esa ilustración de la embarcación pueda ayudar a entender, a dar a entender el proceso de cómo Satanás va operando para mal. Yo sé que es mucho argumento, a veces estamos acostumbrados a ir en un versículo extrayendo las partes, pero es la mejor manera de yo poderlo explicar. Note, sea el matrimonio, sea una relación de hermandad cristiana entre nosotros como hermanos en Cristo, sea una relación de hermanos de sangre como Caín y Abel, son relaciones cuya fortaleza está en la unidad en amor. La unidad en amor. No puede haber brechas abiertas. Las brechas, una vez se abren, deben de ser cerradas lo más pronto posible. ¿Cómo? Llevando a cabo el procedimiento bíblico. Hermanos, muchas veces somos culpables de no tomar en cuenta lo que dice la Escritura de cómo solucionar las cosas. Y permitimos que la brecha se abra más y comience a entrar agua para la embarcación. Y mientras más agua, más se hunde la embarcación. Mientras más agua, más se rompe la relación. Mientras más agua, más difícil se pone brindarle auxilio. Si la cosa está comenzando con un poquito de pegamento de la palabra de Dios, se cerró. Pero después, a sacar cubeta, a ver si nosotros podemos salvar la embarcación. Pero, a pesar de todos esos argumentos, es posible que dentro de usted diga, no, eso no me va a pasar a mí. Pero a pesar de esos argumentos, es posible que diga una persona, mira, es verdad, yo me siento mal con fulano, por tal o cual cosa, pero yo lo voy a dejar así.
yo no voy a decirle nada, yo me voy a quedar calladito o calladita. Sucede que ese hermano no sabe nada de lo que está pasando por su mente y por su corazón. Sucede que ese hermano está ajeno a todo eso y sigue normal, entendiendo que todo está bien. Pero el enemigo de las almas que está ahí pendiente, el enemigo de las almas que está como león rugiente buscando a quien devorar, el enemigo de las almas que está poniendo acechanzas, él ve esta oportunidad. Él está al acecho. Él ve que hay una brecha abierta y, como dice Efesios, él en esa acechanza la va a aprovechar. Empieza entonces a susurrar al oído a ese hermano o a esa hermana. Pero ¿cómo es posible que fulano, ese hermano, haga esto o aquello? Eso está malo. Hermano, ¿cómo es? El corazón empieza a asimilar eso y a tomar una actitud contraria a lo que está haciendo ese hermano. A mí no me gusta eso. Yo no soporto los hipócritas, como dice la gente. Y se encuentra siempre que los cristianos son hipócritas, pero no se convierten para darle ejemplo a los cristianos de cómo debe vivir una persona. Ya que ellos están viviendo mal, muéstrame tú cómo debe vivirse, conviértete. El caso es que el hermano ajeno de lo que está pasando en el corazón, van pasando los días, van pasando la semana en ese silencio y la actividad de Satanás es intensa, no se detiene porque él no necesita descanso. Su único trabajo es el mal. Él no se ocupa en nada más. Él no tiene necesidades de comida, de bebida, de nada. Es hacer el mal. Llevar a los hombres y mujeres a pecar. Mientras más pecado, más juicio de parte de Dios. ¿Usted recuerda a Balaam? Balaam era tan solo discípulo de Satanás. Sin embargo, causó mucho daño dentro del pueblo de Dios. No quiero confundirle con muchos ejemplos. Si usted quiere, usted lo puede buscar en Números capítulo 31, versículo 16. Ahí habla de cómo Balaam aconsejó para que el pueblo de Dios pecara y viniera al juicio de Dios. Mis hermanos, Satanás puede llevar ese sentir tan pequeño de malestar, eso que usted dijo, no me gusta, no me siento bien con lo que hizo fulano o fulano, pero yo no le voy a decir nada. Eso tan sencillo, él lo puede tomar y llevarlo al extremo de que la persona diga, no, lo que yo voy a hacer es que me voy a ir de esta iglesia, porque yo no me siento bien. ¿Y quién te ha dicho que tú buscas sentirte bien en una iglesia? Nosotros lo que buscamos es la gloria de Dios. Amén. Nosotros no andamos buscando el sentirnos bien. Pero Satanás nos lleva a pensar de esa manera. El centro del culto no eres tú, no soy yo, es Cristo. A Él es que lo invitamos para que reciba gloria en los cánticos. A Él es que lo invitamos para que Él hable a nuestras almas. ¿Cómo que tú buscas sentirte bien? Busca agradar a Dios. Busca exaltar a Dios. Eso es lo que debemos de buscar. Pero Satanás incita a nuestro egoísmo y dice, yo no me siento bien ahí. Porque eso que yo veo está así o asado. Y lo va ensanchando y ensanchando hasta que logra que la persona tome esa decisión. ¿Por qué? Porque la situación no fue tratada por la persona con la Escritura, como se debió tratar. Al no tratarse con las Escrituras, se dio lugar al diablo. Y el diablo lo aprovechó. No se cazaron las zorras pequeñas. Claro, una acción de esta naturaleza debilita a la iglesia del Señor. Cada persona que piensa de esta manera y obra de esa manera debilita a la iglesia del Señor. Y la vara del Señor viene. Yo he podido conversar con personas a las cuales Satanás les ha llevado a actuar de esa manera. Y cómo han reconocido
el dolor por el cual Dios se les ha hecho transitar a fin de quebrantarles. Y gracias al Señor que reconocen que Dios les ha disciplinado. Una acción, repito, de esa naturaleza no es una acción inocente. Todo aquel que la lleva a cabo afecta a la iglesia del Señor y se encuentra problemas con Dios, porque el Señor es el guardador de su iglesia. Él la compró con su sangre preciosa. Todo cuanto hace Dios en este mundo es tomando en cuenta su iglesia, es en favor de su iglesia. La iglesia es la posesión más valiosa que tiene Cristo en la tierra. Es la única institución que le costó sangre. Es la única institución por la cual Él murió y resucitó. Él murió por ella. Él es el buen pastor de ella. Entonces, antes de pensar en nosotros, pensemos en su iglesia. Amén. En conclusión, 3 cosas cortas. Hermanos, no demos lugar al diablo. No demos lugar al diablo en ninguna de nuestras relaciones. Pero si ya hemos permitido, al oír estas palabras que comenzamos la semana pasada, si ya hemos permitido en nuestras relaciones una espina, como una piedrecita en el zapato que nos está molestando, prestemos entonces oído a las advertencias del Señor. El Espíritu Santo, gracias a Él, está pendiente a esto. El Espíritu Santo de manera continua nos alerta sobre los peligros, como lo hizo con Caín. Mantengamos entonces un oído dócil. No sea que acontezca lo que dice Salomón y digas: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Proverbios capítulo 5, versículo 12 al 13. El Señor no nos deja sin advertencia. Tú vas a recibir advertencias antes de que lo hagas, antes de que cometas el pecado. Yo voy a recibir advertencia. Siempre sea a través de tu pastor que te aconseja, sea en una predicación que tú lo escuches, o sea de cualquier otra manera que Dios quiera utilizar, pero nunca el Señor nos dejará sin advertirnos acerca del peligro del pecado. Él nos lo dirá, Él nos lo pondrá enfrente, ese stop, incluso a los inconversos. Sí, a los inconversos el Señor les advierte. Ellos se pierden, pero se pierden por la dureza de sus corazones, por su incredulidad. Ellos escuchan y siguen su camino como si nada ha pasado, porque ese oído está endurecido, ese corazón está más duro que una piedra. Oyen lo que Dios les dice y sin embargo no hacen caso. Sí, es verdad, es lo más que dicen. Por su incredulidad. Dios les dice: una cosa te falta. Dios le puede decir cuál es esa cosa que les falta. Y en lugar de resolver, se alejan como el joven rico. Aunque se pongan tristes. Después se le pasa. El joven rico se fue muy triste. Pero después a lo mejor se puso una musiquita en su casa y se olvidó. Así es el impío. Por la dureza de su corazón. No seamos como ellos. No lo imitemos a ellos. Alejémonos de ese ejemplo. Que nuestro oído esté pendiente a lo que Dios nos advierte. Y que podamos frenar, detenernos. En segundo lugar, no olvidemos, hermanos, que el único lugar, como dijimos la semana anterior, en el cual estamos libres de la acción de Satanás, es cuando nos mantenemos firmes en la voluntad de Dios. La voluntad que Él ha revelado en su palabra. Cuando no nos movemos del patrón bíblico, del principio bíblico, de lo que dice Dios en su palabra. Por eso nos dice el Señor:
Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. El mundo no hace la voluntad de Dios. Entonces el maligno encuentra terreno fértil a donde sembrar. Él encuentra las puertas abiertas porque la gente no se somete a Dios. Y mientras más pecado, más juicio. Mientras más pecado, más dolor. Pero nosotros, dice Juan, somos de Dios. Es el mundo el que está bajo el maligno, bajo su influencia, bajo su acción. Entonces, eso nos lleva, en tercer lugar, a lo siguiente. ¿Deseas no dar lugar al diablo en tus relaciones? Ese es tu deseo. Debes entonces cazar las zorras que tú consideras pequeñas. Esas zorras deben de ser cazadas. Eso que tú consideras que no puede ser así y que tú no lo puedes seguir viendo como normal, son las cosas que el enemigo de las almas puede aprovechar. No demos lugar al diablo. Dice Salomón, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Las zorras, como le dije, las pequeñas tienden a tomar las ramas cuando están tiernas y evitan, porque ellas se la comen, evitan que produzcan fruto. El texto termina diciendo, porque nuestras viñas están en cierne. Cantares capítulo 2, versículo 15. Eso quiere decir que las viñas están floreciendo. Los que nos gusta la agricultura sabemos que cuando la mata está floreciendo, hasta un aguacero estropea la cosecha. Quiere decir que en ese proceso la plantación es delicada, requiere cuidado. Así tú tienes que tener cuidado de que esas zorras pequeñas, cuando la relación está floreciendo, está en su mejor momento, no vengan esas zorras pequeñas a destruirla. Hay momentos que son especialmente delicados en una relación y que debemos cuidar más. Y hay que cuidarlas de esas zorras pequeñas. Pero quiero concluir, para ser específico y no dejar las zorras pequeñas en el aire, decir que esas son todas esas actitudes negativas, como nosotros citamos los celos, la envidia de Caín, el orgullo, el egoísmo. Esas son las zorras pequeñas. Esas son las que echan a perder el viñado, echan a perder la relación. Si queremos vivir para la gloria del Señor, comencemos a trabajar con esas zorras pequeñas. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, glorioso Redentor, que nos has dado, Señor, tu palabra. Por favor, hoy te suplicamos que seamos sabios en la aplicación de la misma, que haya temor de ti en nuestros corazones, que podamos estar pendientes de vivir una vida agradable a ti, interna y externamente. Señor, danos de tu gracia, danos un corazón sensible para nosotros hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.